¿Qué me diría usted si le cuento que esta noche vamos a escuchar una recopilación de relatos de todo tipo? El miedo tiene muchos colores, muchas formas. Piénselo, si esto no fuera así, existiría un solo género dentro del mundo de las películas de terror, ¿no lo cree? Así que no nos enredemos más. Gracias por estar aquí y aprovechémoslo. Permítame acompañarle durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y vamos a comenzar con algo que parece que ocurre quizás más frecuente de lo que esperamos. O al menos situaciones que ocurren y tienen esta similitud. Para ello, vámonos hacia Monterrey, Nuevo León, México. Darío Vallarta nos cuenta esto. Trabajé por un tiempo en un centro de atención al cliente, en el centro de Monterrey. El camión que tomaba me dejaba en la avenida Colón, y yo caminaba de ahí hacia el centro, por la calle Suazua, todo hasta abajo. Y fue una mañana, había luz del sol, carros pasando que yo, antes de llegar a la calle Jerónimo Treviño, voy caminando por la banqueta, y escucho que de una de las casas me hablan. Volteo porque escucho la voz de una viejita, quien se pone de pie de una mecedora que estaba dentro de su casa, ahí en su porche. Se levanta y camina lento. Yo me detengo y la saludo. Buenos días, sí, discúlpeme. Ella me dice, bien amable la señora, que si podía traerle una coca de la tienda, que la más cercana era una que estaba ahí en el Parque del Chorro, a una cuadra o dos. Y como yo iba a buen tiempo aún, le dije que sí. Ella me agradeció, me dio unas monedas también, eran unos 10 pesos, ya que en ese entonces, en el año 2000, principios, costaban menos de eso las de lata, y fue la que me pidió. Yo le tomo las monedas cuando ella sacó su mano por la reja de su casa y antes de guardármelas en la bolsa, diciéndole que no me tardaba nada, se me caen al suelo 2 pesos. Me bajo de la banqueta para recogerlos y, al voltear, estando de nuevo en la reja de su casa, la señora no estaba. Y no solo fue eso, sino que la casa, una casita pequeña, color como entre gris y café oscuro, era distinta. Estaba muy descuidada. Uno de los vidrios de adentro estaba roto. Ya no tenían esas cortinas que yo había visto. La mecedora sí estaba ahí, pero el suelo estaba todo lleno de polvo, de hojas secas, papeles, platos como de comida. Muchos platos. Parecían que se los habían dejado animalitos por ahí. Sin embargo, no había desechos de animales. Y la casa, porque sí la había detalle, estaba abandonada, muy descuidada. La puerta que daba hacia el interior, ya dentro del porche, tenía un candado enorme, antiguo. Yo me revisé la bolsa del pantalón y ahí estaban las monedas que me dio la señora. Saqué una para tocar en la casa incluso, esperando que saliera alguien, por más que no tuviera sentido que ahora la casa estuviera distinta. Pero no, nadie salió. Me fui de ahí, ahora sintiendo tanto miedo. No entendía qué demonios había pasado, y yo seguía teniendo esas monedas conmigo, que de hecho, una de las primeras cosas que hice, ya pensando en no sé qué, muchas cosas pasaban por mi mente, fue revisar los años de las monedas. Pero a lo mucho, la más antigua era del 97. Seguí pasando por ahí, todos los días que trabajé en el centro. Pasaba por enfrente de esa casa y jamás se volvió a ver como la vi ese día, en que imagino, la que era la dueña me pidió ese favor, que solo me volteé unos segundos y todo cambió. ¿Cree usted que este tipo de eventos sean completamente aleatorios o están destinados a ocurrirle a alguien en específico? Y de ser así,
¿Por qué? Coméntenos. El siguiente relato nos lo contó una persona a través de la página de Facebook. No nos compartió su nombre, pero su testimonio de lo paranormal, o de lo inexplicable, ya nos dirá usted. Es el siguiente. Sinceramente, a mí me han pasado varias experiencias que sí considero muy extrañas, y me gustaría írselas compartiendo. Creo que es una forma de sacar ese sentimiento que te queda cuando vives algo que no tiene explicación lógica. Pero me gustaría iniciar con la más importante, que al día de hoy no sé qué pasó. Vivo en la frontera de México y Estados Unidos, en Sonora. Y en ese tiempo todos los días cruzaba la frontera, ya que trabajaba en Arizona. Fue un viernes cuando regresaba del trabajo, camino a México, y al llegar a la primera avenida con semáforo, me tocó quedar en espera al principio de la fila, ya para cruzar, claro. Esta avenida es muy transitada, y la verdad nunca falta el sujeto que se pasa el semáforo cuando apenas cambia a verde. En el instante en que me tocó pasar, que el semáforo se puso en verde para mí, una persona, o mejor dicho, un hombre, cruzó delante de mi auto, sabiendo que estaba en verde para mí. Él iba vestido todo de negro y muy sucio, descalzo, como una persona en situación de calle. Tenía el cabello rizado, corto, con una sudadera color negra, aun cuando estaba haciendo bastante calor. Pero su sonrisa era una tan bonita, no de esas que te enamoras, sino distinto, de una persona muy amable, apacible, ¿saben cómo? Y sus dientes eran tan blancos, pero demasiado blanco para ser de una persona en esa situación. Cuando yo me quedé mirándolo molesta, porque no me dejaba avanzar, él me miró y sonrió. Ahí fue cuando noté lo que les acabo de comentar de su sonrisa. Su mirada, la sonrisa fueron tan amigables, como si me conociera. Y justo en ese momento, una camioneta cruzó de otra calle a exceso de velocidad, pasándose el rojo del semáforo. Lo que quiere decir que si esta persona no se me hubiera cruzado, esa camioneta me hubiera hecho pedazos. Entonces yo asocié todo eso. Miré al hombre y él solo me hizo un gesto con su cabeza, como despidiéndose. A los 2 meses de eso, una madrugada, tuve que salir al médico. Eran alrededor de las 3 a.m. Cuando llegué a la clínica no encontré estacionamiento cerca. Tuve que rodear el edificio y estaba muy solo por allá, oscuro. Yo iba sola. Entonces, al bajar de mi auto, iba caminando hacia la clínica, cuando de frente venían unos hombres con mal aspecto, no como personas en situación de calle, sino a esa gente que rápido se les ve lo malintencionado. Encima se venían tambaleando, viéndome. Habían tomado mucho, claramente. En ese momento me quedé quieta al verlos. Sentí mucho miedo, y luego vi que se apresuraron para alcanzarme. Me estaban gritando cosas y ahora entendía que sí venían hacia mí. Era la única persona en esa calle. Yo no podía moverme y de la nada, se para a un lado mío el mismo hombre que me había encontrado en el semáforo, vestido completamente igual, de negro, sin zapatos y esa misma sonrisa. Me mira y solo sonríe cuando llegan estas personas a estar a unos 2 metros de nosotros. Solo miran a este señor y siguen su camino, viéndome. El miedo que sentía en apenas esos segundos que duró esto, cambió. Ahora me sentía tranquila, extraña. Este hombre me ve y me dice con una voz tan llena de paz: que Dios te bendiga. Yo le di las gracias y se fue. Y seguí mi camino a la clínica. Realmente no sé qué pasó. No me considero alguien, no lo sé, quizás muy apegada a la religión como para creer que haya sido un ángel o algo así. También pensar que había sido una persona que me salvó 2 veces era demasiada casualidad.
considerando todo, la hora, los puntos de la ciudad. Entonces no sé qué es lo que me salvó en esas 2 ocasiones, pero le estoy eternamente agradecida. Como lo he comentado en muchas ocasiones, lo paranormal o extraño no necesariamente tiene que asustarnos, hacernos sentir confundidos. También nos puede hacer enojar, nos da tranquilidad, paz o a veces nos hace llorar. Cuéntenos, ¿a usted le ha pasado algo así? Que haya sido algo sobrenatural, pero lejos de asustarlos, les haya ocasionado otra emoción. Vámonos ahora con Crystal R., quien esta noche, desde Estados Unidos, nos cuenta esto. Fue a mis 7 años cuando me sucedió mi primera experiencia con lo paranormal, que les juro, nunca olvidé. No entiendo qué pasó exactamente aquella vez, y no solo lo viví yo, sino también mis papás. En aquel entonces vivíamos en unos apartamentos en Albuquerque, Nuevo México, y durante ese tiempo mi abuelito nos visitó. Por eso yo dormía en el cuarto de mis papás, ya que mi abuelo dormía en el mío, y a mí me colocaron una camita aparte con ellos. A esa edad a mí me gustaban mucho las muñecas de todo tipo, y fui con mamá en varias ocasiones a una tienda de segunda mano, y ahí me compró una muñeca, algo distinta a las que tenía. Esta era muy delgada, alta, con cabello largo, desmarañado, muy flexible, podía acomodarla como quisiera, no era rígida como la mayoría de las que tenía. Y ya lo había visto en las ocasiones anteriores que habíamos ido ahí. Por eso fue la última vez que le insistí a mi mamá que me la comprara y bueno, aceptó, nos la llevamos. Me gustaba tanto esa muñeca que me la pasaba con ella todo el día. Salía con ella, me bañaba, dormía siempre abrazándola. Y una de esas noches que dormía con ella, vi de pronto, cuando me desperté, que en la puerta de la habitación de mis papás estaba parada una silueta o una sombra. Esta era de muy baja estatura, robusta. A mi edad, supongo que por la inocencia, decía que era un gorila pequeño. Esa era la forma con la que la asociaba. Me acuerdo que le dije a mi papá que había alguien de pie en la puerta, y él encendió la luz, pero no había nadie, por lo que me dijo que me durmiera, que había soñado y no sé qué más. Y fue en una segunda noche que me volvió a despertar algo que me hizo voltear a ver hacia la puerta y ahí estaba de nuevo eso. Le volví a decir a mi papá despertándolo. Y ahora alcancé a ver que antes de que mi papá encendiera la luz, esta cosa como que se agachó, se hincó y al prenderla, yo le dije a mi papá que eso se había metido debajo de la cama. Y él molesto, pero aún así revisó debajo de la cama. Sin embargo, no había nada, y volvió a regañarme, diciéndome que me durmiera. A la 4ª vez que me pasó esto, exactamente lo mismo. Fue que mis papás ya se molestaron conmigo y me preguntaron si quería dormir con ellos. Y claro, a mi edad dormir con ellos era sentirme segura en las noches. Les dije que sí y me acosté entre los dos. Intenté dormir y me vuelve a despertar ese miedo que ahora sentía, como curiosidad también. Abro los ojos y ahí estaba, en la puerta, parada esa cosa. Y como yo sabía que a mis papás los tenía fastidiados con ese tema, mejor me quedé callada, viendo eso. De pronto veo cómo esa cosa empieza a caminar, quedándose a los pies de la cama, viéndome. Y no sé en qué momento o de dónde salió una segunda cosa, del mismo tamaño, una silueta igual a la primera, robusta. Y se quedan ahí, a los pies de la cama, solamente parados. Otra vez los despierto, diciéndoles que ahí están. Y antes de que mi papá volteara, encendiera la luz, yo veo cómo estas dos cosas se agachan, como si ambas se metieran debajo de la cama. Mi padre enciende la luz y me dice que no había nadie,
que si no me dormía me iba a mandar de vuelta a mi cama. Vuelve a apagar la luz y yo sigo viendo la habitación y como a los 2 minutos esas dos figuras se levantan, salen debajo de la cama. A este punto yo ya sabía que si decía algo estas dos cosas se iban a esconder y a mí me iban a mandar a mi cama. Por eso me hice la dormida mientras estaba abrazando a mi papá, con mi brazo derecho y con ese mismo tenía agarrada la muñeca. Con un solo ojo abierto vi cómo una de esas cosas caminó hasta quedar al lado de mi papá, parada ya a un costado de la cama, mientras la otra cosa se quedó viéndola a los pies de la cama. De pronto empiezo a sentir que algo estaba jalando mi muñeca. Primero fue una fuerza algo leve, pero cuando yo la apreté con mi mano, la sostuve con toda la fuerza que podía, siento un jalón muy fuerte que me la arrebató. En ese instante empiezo a llorar, a gritar, diciendo que mi muñeca, que me la quitaron. Mis padres se despiertan y como ahora sí me veían distinta, llorando de verdad asustada, diciéndoles esto. Ellos intentaban calmarme, diciéndome que se me había caído al suelo, que no pasaba nada, encendiendo la luz. Mi papá levantándose, revisando debajo de la cama y al buscar por toda la habitación y ver que no estaba por ningún lado. Mi madre muy seria pregunta que dónde estaba, que ella sabía y me vio que la tenía en la mano. Por eso se levanta también a buscarla y se dieron cuenta de que no estaba en ninguna parte. A partir de esa noche no volvimos a ver a esa muñeca. Por más que la buscamos por toda la casa y hasta la fecha no sé exactamente qué era lo que veía en las noches. ¿Qué se supone que eran esas cosas que fueron por la muñeca y lo consiguieron? Siempre he comentado que las cosas de segunda mano, a veces, pueden tener algo de su dueño anterior, que quizás por haber estado presentes en eventos trágicos, puedan manifestar eventos inexplicables. Pero en esta ocasión, ¿qué cree que haya sido eso que fue por esa muñeca? ¿Qué tenía que hizo que se manifestaran esas cosas que hasta se la llevaron? Mientras lo piensa, vámonos con Lana Lan, quien esta noche nos cuenta esto. Esto me pasó ya hace algunos años. Mi esposo, mi hija, que en aquel entonces tenía 2 años y medio más o menos, y yo, por cuestiones de trabajo y cercanía, vivimos un tiempo en la casa que fue de mis abuelos. Ellos ya tenían algunos años de haber fallecido para ese entonces. En el 2005 se fue mi abuelo y en el 2008 mi abuela. También ocupábamos un local que tenía acceso a la casa, justamente a la altura de la recámara. Mi pequeña siempre estaba en esa habitación. Jugaba, veía la televisión y si necesitaba algo fácilmente me buscaba en el local de mi negocio. Y eso era todos los días. Una tarde estábamos mi esposo y yo platicando en el negocio. No era tan tarde, serían apenas como las 8 de la noche. Y de repente sale mi hija corriendo con una cara de espanto. Y dice de esa forma en que hablaría una niña de 2 años y medio que fuera a la habitación, que la espantó. Jala de la mano a su papá y lo lleva a la recámara. Después de unos minutos sale mi esposo con una cara rara, como de sorpresa. Le pregunto que qué pasó y él se me queda viendo y me dice: ¿sabes qué me dijo la niña? Y mi esposo me contó que mi hija había dicho que ella la espantó, señalando con su mano la foto de mi abuela. La verdad, por más que quería a mi abuela, no sabía qué estaba sintiendo. Sí me dio miedo. Y platicándolo con mi madre un día, ella me dijo que tal vez había venido a conocer a mi pequeña. ¿Ha tenido alguna experiencia con algún familiar de este tipo? En lo que nos cuenta, vámonos con Gabriel Ortega, quien esta noche nos cuenta esto.
Tengo 45 años y soy de Guadalajara, México. Quiero contarles algo que me pasó hace varios años. Tuve una pareja que quise mucho. Lo conocí a mis 22 años. Y fue una relación muy afectuosa y de mucho cariño. Entre nuestra convivencia diaria, de ya llevar algo de tiempo juntos, un día se nos ocurrió la idea de decir que cuando uno de los dos falleciera, quien se fuera primero vendría a visitar al otro, para hacerle saber que estaba bien, pensando, claro, en un futuro muy lejano. Él, tristemente, tuvo un accidente grave en el año 2012. A causa de esto, duró un buen tiempo hospitalizado. Entre la familia de él y la mía nos turnábamos para poder cuidarlo. A mí la mayoría de las veces me tocaba cuidarlo ya en la noche. La verdad, él ya estaba muy grave. Estaba en terapia intensiva, entubado y siempre tenía anestesia. Yo notaba que se le caía mucho el cabello en ese tiempo, el cual yo recogía y lo ponía en una pequeña bolsa, pero no lo tiraba a la basura, sino que me lo llevaba a mi casa. Lamentablemente, él falleció, después de un mes de estar internado, lo cual fue una pérdida muy grande para todos, ya que era muy joven y era de esas personas que hasta te inspiraban para vivir cada día. Los días siguientes, luego de muchos que no vienen al caso contar, ya saben, funeral, temas con la familia, el duelo, yo lo empecé a ver en sueños. Sabía, aún soñando, que él ya no estaba. Le decía lo esperado, que lo extrañaba mucho, él me decía lo mismo y que estaba muy bien, que no me preocupara. Un día que fui a casa de su mamá a recoger unas cosas que eran mías, le conté lo que me pasaba, lo de los sueños. Y ella se alegró. Me dijo que tal vez se estaba comunicando, despidiéndose a través de esto. Y me pidió que pasara al cuarto que le pertenecía y tomara cosas que quisiera llevarme. Entré y aún olía a él, a esa loción que siempre usaba. Pero bueno, viendo las cosas que quizás debía llevarme, en un cajón vi que había una muela, en una cajita que él se había sacado años atrás, y me la guardé en mi mochila, junto con las pocas cosas que tomé. Le conté a su mamá lo que me había llevado ese día menos lo de la muela y me fui. Pasó el tiempo y tristemente yo ya no lo soñaba. Me dolía porque lo extrañaba. Recordé que tenía los cabellos que guardé cuando él estaba hospitalizado y la muela que me traje de su casa. También tenía muchas fotos de él. Tomé todo esto y las puse en un pequeño altar con veladoras. Y todas las noches oraba, pedía verlo. En mis oraciones pedía que viniera a visitarme, aunque fuera una sola vez. Una noche mientras estaba dormido, de la nada comencé a sentir que de la parte de mis pies, al final de la cama, me jalaban la cobija. Sentía cómo poco a poco se deslizaba hacia el piso hasta que la agarré y sentía los jalones que daban por quitármela. Me senté en la cama y prendí una luz que tenía en un mueble al lado de la cama, pero todo se calmó. No había nadie. Estuve pensando un buen rato. Después de eso, si fue real o era un sueño hasta que me quedé dormido, convencido de que sí, había sido un sueño. A la noche siguiente fue igual. Me despertó el mismo jaloneo, pero ahora sentía que algo se había metido debajo de las cobijas y yo veía claramente cómo un bulto subía a la altura de mis pies. Me destapé y no había nada. Por varias noches me pasó lo mismo. Ya sea el jalón de cobijas, el sentir que algo se metía entre ellas, hasta que otra noche, cuando estaba durmiendo, desperté. Ahora no sentí eso, sino que me había dado la parálisis del sueño. No comentaría esto si no me hubiera pasado este tipo de cosas que les acabo de contar. Y sentía esa noche que había alguien más en la habitación, pero no vi nada. Me pude mover luego de unos momentos y yo no dejaba de pensar ahora en que algo había entrado a mi casa, que quizás algo había hecho para que me estuviera pasando esto.
Todas las noches, sin falta, me pasaba lo mismo. Ya no quería llegar a mi casa, pues sí me asustaba mucho lo que me estaba pasando. Por lo mismo ya no podía dormir, y si no me quedaba dormido, nada de esto pasaba. Le conté a varios conocidos quienes me recomendaron hacer varias cosas, pero nada me sirvió. Cosas que está de más contarles, como rituales pequeños o colocar ciertos objetos en algunas partes. Nada servía, ya no estaba tranquilo en esa casa. Y fue una noche en que sí me ganó el sueño y me quedé dormido, cuando de repente sentía que me ahogaba. Cuando abrí los ojos sintiendo que sí estaba despierto, vi a una mujer con un velo negro, tapándole la cara, que me tenía del cuello apretándome muy fuerte. Hice un esfuerzo que creo que nunca en mi vida había tenido que hacer, o al menos para salvar mi vida. Logré zafarme y esta mujer, enfrente de mí, se desapareció. Me fui a casa de mis papás, que vivían a unas cuadras de ahí. Toqué como loco su puerta, no me importó que fuera de madrugada, yo tenía miedo. Y cuando me abrieron, entré corriendo, gritando, contándoles muy nervioso lo que había visto. Ellos me calmaron, me dijeron que me quedara ahí con ellos, que ya no regresara a ese lugar y así lo hice. Solo durante el día iba a esa casa, por algunas cosas, pero salía lo más rápido que pudiera. No se sentía para nada ya como mi hogar. Al menos ese fue mi remedio y sí me sirvió. Pasó un poco de tiempo y por mi trabajo después me fui de casa de mis papás. De vez en cuando los visito y cuando paso por esa casa, veo a gente viviendo ahí. Y me pregunto que si ellos también estarán viviendo lo que me tocó a mí en aquellos años. Claro que me deshice de las cosas que había puesto en aquel altar, menos de las fotos, que yo creo que eso tuvo que ver. Y si no, es que algo había en esa casa, pero estoy seguro de que no me siguió. Solo espero que a quienes estén habitando esa casa no les genere ese miedo con el que a día de hoy aún cargo por las noches. Hemos escuchado muchos relatos donde podemos entender que quizás, por muchas cosas que aún no entendemos del todo, siempre parece haber alguien escuchando, sintiendo esas emociones negativas, quizás aprovechando una ventana que sin intención abrimos, y por ahí es donde entran estos seres. ¿O usted qué piensa? Y mire, le voy a contar un relato más, que ya les había narrado en uno de los directos de este canal. Pero como somos más la audiencia que escuchamos estos videos a comparación de los directos, puede ser que muchos no lo hayan escuchado aún. Y para esto nos vamos hacia Chile. Carla Torres nos contó esto. Carla nos contó hace tiempo ya, por correo, que hubo un periodo en su vida. Recién se había independizado. Había conseguido un trabajo, una casa en donde estaba rentando. Y así transcurrieron algunos meses de acostumbrarse a la nueva soledad, que no es necesariamente mala, nos comenta, sino nueva, ya que ella en ese entonces no tenía mascota, no tenía pareja, y nos contaba que estando en su casa, consiguió una a muy buen precio, de 2 pisos, muy bonita. Entonces su habitación quedaba en el segundo piso, y dice que una noche, ya estando a punto de dormir, estaba doblando alguna ropa, acomodándola, y apenas se sentó en la cama, escuchó desde el primer piso como una voz masculina decía su nombre, llamándola. Ella se confunde, piensa en la gente que conoce que probablemente se haya metido esa noche. No sé, algún amigo cercano, pariente, vecino incluso, a pesar del poco tiempo que llevaba viviendo ahí. Pero nadie más que ella tenía la llave, no era posible. Aparte, la voz ni siquiera se le hacía conocida. Por lo que ella se asusta, pero nos comenta que para ser alguien que conocía su nombre, no sintió peligro. Por eso salió de la habitación, preguntando en voz alta que quién era. Pero al estar en el pasillo que daba vista hacia la planta inferior,
donde estaba todo completamente oscuro y no podía ver nada. Fue ahí que escuchó de nueva cuenta esa voz diciendo su nombre. Solo que ahora esta sonaba como si estuviera a la altura de las escaleras, a la mitad. Pero pasaba lo mismo, que estaba tan oscura la casa que no podía ver nada. Ahí sí sintió horrible y se metió corriendo a su habitación. Cerró la puerta gritándole a esa persona que escuchaba una vez más, afuera de su cuarto, hablándole con una voz tan tranquila. Ella se puso a rezar. No sabía qué hacer. Algo le decía que no era una persona viva, que no debía llamar a la policía sino seguir rezando. Eso le funcionó esa noche. Por supuesto que no le quitó el miedo que pasó. Y las siguientes noches, después de platicarlo con varias personas, de pedir distintas opiniones, de ver que no le faltaba nada, que nadie había entrado a robar o forzaron la puerta, las cosas se calmaron. Pasaron 2 semanas y le volvió a ocurrir lo mismo. Una voz masculina, la misma, le estaba hablando en la noche y se dio cuenta de que había un patrón. Por más que ahora ella no saliera de su habitación, ya siempre dormía con la puerta cerrada y aún así, lo escuchó primero desde el primer piso. Segundos después, aún con ella rezando, lo escuchó más cerca y ella segura que era de nuevo en las escaleras. Y al último, otra vez, afuera de su cuarto. Carla nos cuenta que suena fácil platicarnos esto, pero que ella se moría de miedo en aquel entonces. No podía con eso, e intentó de todo. Rezar, traer a un conocido que ella nos comentó que podía liberar a la casa con un procedimiento breve. No era sacerdote, pero conocía de limpias y demás. Es solo que esa voz no dejaba de escucharla todas las noches desde abajo. Carla. Ella pasó por unas semanas horribles. No dormía. Y si dormía, la despertaba el miedo de que en cualquier momento, eso que le hablaba 3 veces en las noches, se metiera a su cuarto en una de esas ocasiones. Que lo que había hecho su amigo no funcionó. Que si ella rezaba, aún así siempre se cumplía el ciclo de esas 3 ocasiones. Abajo, en las escaleras y afuera de su habitación. Mira que ella nos cuenta que, platicándolo con su mamá, ella no quería comentárselos. Creía que si se los platicaba a sus padres, ellos iban a creer que era el miedo de independizarse. Que se estaba arrepintiendo y si bien ella no se fue de su casa en malos términos con ellos, sí quería tomar ese desafío de vivir completamente sola. Aun y que sus papás le dijeran que esperara un poco más. Solo por ese detalle no les quería decir. Pero Carla ya estaba cansada y les contó. Un día el papá de Carla nos cuenta que le llevó 3 crucifijos, pequeños, entre color negro y gris, muy bonitos. Y él mismo, el día que la visitó y se los llevó, colocó uno justamente en la sala, el segundo a la altura de las escaleras, en la pared que quedaba al costado de estas, y el tercero en la puerta de su habitación, cubriendo así las 3 partes en las que siempre escuchaba esa voz. Carla, si bien no dormía aún, tenía ese miedo constante de que no funcionara todo eso. Se dio cuenta que pasó 1, 2, 3 días y no volvió a escuchar nada más. Es solo que la 4ª noche, cuando ella estaba durmiendo, cayendo ya en un sueño de esos que no tenía hace mucho, un sonido la despertó. Se sentó en la cama y pensó que había sido de esas cosas que a veces uno escucha entre el sueño y la vigilia, que puede ser que solo haya sido un sueño y ya está. Pero resulta que estando sentada, pensando en esto, vuelve a escuchar cómo tocan la ventana y desde afuera, de un segundo piso. Carla. Esa fue la última noche de Carla en su casa. No esperó a que amaneciera ni sus papás tampoco para ir por ella.
empacar sus cosas, que no tardaron tanto y se fueron de ahí. No tenían tantos crucifijos como para cubrir cada metro de la casa. Eso nos comenta. Iba a buscar la manera de que ella lo viera, de que le abriera la puerta, la ventana. Por lo que no se quiso arriesgar y entendió por qué quizás esa casa estaba a muy buen precio. ¿Qué le parecieron estos relatos? Todos tan interesantes, con tantas preguntas como no. Y cuéntenos, ¿usted ha vivido algo parecido, extraño? Sería como siempre un placer leerlos. Gracias de antemano. Damas y caballeros, recuerden que tenemos disponibles 2 grupos, en WhatsApp y en Facebook. Compártanos por allá sus historias, dudas de algunos temas, material paranormal. Es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también. Los enlaces los tendrá en el primer comentario, no lo olvide, y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor, así como el correo electrónico. A cualquier medio puede enviarme si usted ha vivido alguna experiencia paranormal, aterradora. Puede ser escrito o por mensaje de audio. Será un placer conocer su historia. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.